En este video hablaremos sobre la fuerza de rozamiento, o lo que es lo mismo, la fuerza de roce o fricción. Las fuerzas de rozamiento son fuerzas que se oponen al movimiento debido a la interacción con el medio que lo rodea. Existen distintos tipos de fuerza de rozamiento, en particular cuando la fuerza de rozamiento es ofrecida por el rozamiento con el piso, por ejemplo, o con el objeto sobre el que se está deslizando. Este se debe principalmente a las irregularidades que pueda tener el terreno. Si uno tiene un objeto que tiene una forma irregular así, y se desliza sobre un piso que es irregular, entonces el movimiento de este se va a ver obstaculizado porque hay choques entre el objeto que se está deslizando con una velocidad determinada y el piso. Obviamente estas irregularidades que dibujé son exageradas, pero esas irregularidades se pueden observar a nivel microscópico en cualquier lado. Entonces incluso a nivel microscópico van a estar presentes, por lo que no pueden ser eliminadas de manera absoluta. En todo caso, aún considerando fuerzas debido al desplazamiento de un objeto sobre otro, al deslizamiento de un objeto sobre otro, hay dos tipos de fuerza de este tipo, que serían la fuerza de roce estática y la fuerza de roce cinemática o dinámica. Estas las representaremos con Fs y Fk respectivamente. F por fuerza, por supuesto, y S por static. Utilizamos esta letra básicamente porque en el libro de Kane que utilizamos como referencia aparece siempre como Fs por static en inglés, y en el caso de la fuerza de roce cinemática los llamaremos Fk, y la K hace referencia a kinematics. Entonces, las fuerzas de roce estática y cinemática difieren en un sentido simple. Cuando el objeto se encuentra posado sobre otro y no se está deslizando, las irregularidades pueden llegar a calzar como las irregularidades que hay en una llave, calzan en la cerradura de una puerta. Entonces, esas irregularidades pueden evitar que el objeto se deslice sobre el otro con una fuerza que sería superior a la fuerza con que interactuaría el objeto una vez que ya se esté moviendo, porque hay pequeños saltos, hay movimientos que le permiten a las irregularidades de uno salvar las irregularidades del otro. Es decir, hay pequeños saltos, pequeños movimientos que le permiten al cuerpo pasar o pasar por encima o romper las irregularidades de uno con las irregularidades del otro. Entonces, de esa manera, las fuerzas de roce estática las determinamos utilizando la fuerza normal. Fíjense ustedes, estas fuerzas de roce estática y cinemática en realidad no son independientes de la masa. La masa produce sobre los cuerpos o induce en los cuerpos que éstas sientan una fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional, a su vez, estará relacionada a la intensidad de la fuerza normal sobre el piso, y esta fuerza normal es básicamente la fuerza con que el piso empuja la caja, la fuerza directa de un cuerpo sobre el otro. Y esta fuerza va
va a interferir en la manera en que interactúan las irregularidades de un cuerpo con el otro. Así, la fuerza de roce puede ser determinada a través de un coeficiente que es adimensional por la fuerza normal. Estos coeficientes normalmente son menores que 1 y mayores que 0, por supuesto, porque estamos hablando de que la intensidad o el módulo de la fuerza estática y la fuerza cinemática son proporcionales a la fuerza normal en ambos casos. Bueno, en el caso de la fuerza cinemática, en el caso de la fuerza estática será menor o igual que la fuerza, de la fuerza normal por el coeficiente de roce estático. Entonces, mu s, esta es una letra griega, es usado típicamente, por ejemplo, en micrómetros se utiliza una mu en lugar de una m. La m significaría milímetros, ¿verdad? mm significa milímetros, mu m micrómetros. Bueno, esa misma letra griega se utiliza en este caso para representar el coeficiente de roce estático. Ponemos el subíndice S para especificar que es este mismo. Y la fuerza de roce estática en realidad no está determinada de manera única por la fuerza de roce, perdón, por la fuerza normal. En realidad la fuerza de roce estática es la que tenga que ser de manera que el objeto no se mueva y a lo sumo puede tomar este valor. Si se requiere una fuerza de roce estática mayor que este valor, entonces el objeto empieza a moverse y se utilizará entonces una fuerza de roce cinemática que viene determinada a través de la proporcionalidad que ponemos acá. La fuerza de roce cinemática se opone al movimiento, es decir, siempre va en la dirección de menos v menos la velocidad. Solamente la dirección, no es proporcional a la velocidad, solamente es proporcional a la dirección de la velocidad por este coeficiente que sería el módulo de la fuerza de roce cinemática, mu k, por la normal. La fuerza normal, por supuesto, viene determinada por el peso, por la inclinación del plano y por las demás fuerzas que actúen de manera que la aceleración a lo largo del plano sea cero. Es decir, el objeto, si está posado sobre alguna superficie, el objeto no se va a mover a través de esa superficie ni va a deformar la superficie en principio, ¿no? Habíamos mencionado que las fuerzas de rozamiento son las fuerzas que se oponen al movimiento. En el caso particular de los fluidos, nosotros les llamamos fuerzas viscosas y son fuerzas que pueden ser reescritas en su dirección, al igual que las fuerzas de fricción, las fuerzas de rozamiento sobre superficies. Estas fuerzas viscosas pueden ser descritas en términos de, en su dirección, las fuerzas viscosas apuntarían en la dirección menos v, donde v es la dirección. Aquí ponemos un sombrerito que indica que esto implica solamente hace referencia a la dirección de la velocidad y obviamente apunta en la dirección contraria a la velocidad, por eso el signo menos, a la dirección opuesta a la velocidad. Y en intensidad, las fuerzas viscosas típicamente son un coeficiente que tendrá las unidades apropiadas por la velocidad. No hay fuerzas normales sobre los objetos que se mueven en fluidos, pero sí hay un movimiento sobre el medio. Entonces estas fuerzas dependerán de la velocidad. En términos generales puede ser cualquier función, pero es usual elegir n igual a 1 o n igual a 2 como la potencia de la velocidad para determinar estas fuerzas viscosas. En biología, las fuerzas de rozamiento son utilizadas típicamente en
son utilizadas típicamente para trancar el movimiento de los huesos uno respecto a otro. En particular, cuando uno está de pie, por ejemplo, el fémur se posa sobre la tibia y el peroné, pero a través de un cartílago. Y este cartílago, este, em, junto con el fluido sinovial y la membrana sinovial, eh, ofrecen una fricción que depende de la situación. Si nosotros ejercemos una fuerza eh, apropiada, nosotros podemos hacer que la fricción disminuya radicalmente. Entonces, en el caso de que el objeto, de que la rodilla o la articulación en general esté detenida, usualmente el líquido sinovial se mantiene, digamos, entra en el hueso poroso, entra, digamos, no está entre la articulación y el hueso, sino que el hueso puede llegar a estar en contacto con la articulación, y eso ofrece entonces una fuerza que diríamos una fuerza de roce estático. Esa fuerza de roce estática es muy elevada, y por eso nosotros podemos, por ejemplo, ponernos de pie. No tenemos que estar haciendo equilibrio un hueso sobre el otro, sino que las articulaciones se trancan. Ahora, eso, si nosotros relajamos levemente el peso sobre esa articulación, el fluido sinovial se ubica entre la articulación y el hueso, y entonces el hueso desliza sobre la articulación, de manera que la fuerza de rozamiento disminuye fuertemente. Entonces, así es como funcionan las articulaciones. Es más o menos lo que ocurre cuando por ejemplo, hay un patinador sobre hielo. El patinador se pone sus patines que son básicamente una línea de metal, una línea recta de metal sobre la que posa su peso, y en los zapatos, ¿no? En los patines. Y él puede estar de pie, y de alguna manera los patines se trancan levemente. Pero cuando el patinador despega los pies y los posa brevemente sobre el hielo se derrite. Durante un breve periodo de tiempo se derrite, y el patín puede deslizarse sobre una minúscula capa de agua que se forma entre el hielo y el patín. Algo similar también ocurre en las mesas de hockey de aire. ¿Saben? Esas mesas que tienen un montón de huequitos donde se pone un pequeño disco de plástico, y uno lo golpea, y bueno, ahí está el juego. El juego es interesante porque el disco desliza fácilmente sobre la mesa. ¿Qué es lo que ocurre? Se forma una pequeña capa de aire entre el disco y la mesa, y no hay superficie de contacto entre ambos. No hay contacto, y por lo tanto no hay rozamiento. No hay fuerza normal como tal. Bueno, con esto terminamos. Ah, no, mentira. Vamos a considerar un pequeño ejemplo de las fuerzas de roce cinemáticas. A ver, en este nos podríamos preguntar qué fuerza es necesaria emplear para empujar el objeto a una velocidad, una caja a una velocidad
de 10 metros sobre segundo, una velocidad constante, si esta masa es de 100 kilogramos y el coeficiente de rozamiento cinemático entre la caja y el piso es de 0,7. A ver, entonces nosotros primero tenemos que hacer un diagrama de fuerzas. Va a haber una fuerza en aquella dirección que vamos a llamar FH, la fuerza del hombre, y esa es la incógnita del problema, pero también va a haber una fuerza en aquella dirección que será la fuerza de roce. Si la fuerza, si la fuerza de rozamiento es mayor que la fuerza del hombre, fíjense lo que ocurre: la masa por la aceleración en I, en X, será igual a FH más FR, pero FR se opone al movimiento. Dijimos que el movimiento ocurre hacia la derecha. FR será entonces hacia la izquierda. Si es un vector que apunta hacia la izquierda, eso se representa con un signo menos. Esto será menos mu k, que es el coeficiente de roce cinemático, por la normal, ¿verdad? Y no dijimos nada al respecto, pero el piso está horizontal. Por lo que en la vertical podemos considerar las fuerzas de roce que hay hacia abajo. Podemos considerar el peso que representamos como W, y hacia arriba tenemos la fuerza normal. Entonces la fuerza normal la podemos determinar utilizando que el objeto no va a caer, el objeto se va a mantener sobre el piso sin cambiar su velocidad. Es decir, Vx es igual a 0, es constante. A ver, eso quiere decir que la aceleración en X es 0 también. Y por lo tanto, si multiplicamos por la masa por aceleración será 0, que es la suma de fuerzas en la dirección X. Ah, perdón, aquí puse X, debería haber puesto Y. Vamos a ver. Habíamos dicho que en la dirección vertical el movimiento no ocurre, entonces VI es igual a 0 de manera constante. Es decir, no va a cambiar la velocidad en I. Y por esto mismo, la masa por la aceleración en I será igual a 0, y a su vez es igual a la suma de las fuerzas en la dirección vertical, que será la normal más el peso. Y el peso es igual a menos mg. Y la normal, entonces, digamos, si despejamos de aquí el peso es menos mg, pero también es igual a menos la normal. Entonces la normal, podemos cambiar el signo en todos los lados de la ecuación. La normal será igual a mg. Entonces fíjense ustedes, la fuerza de rozamiento será igual a menos el coeficiente de roce cinemático, mu k, por mg. Esto de la fórmula de arriba. Ahora, ¿qué ocurre? El hombre puede ejercer distintas fuerzas. Puede ejercer distintas fuerzas. Ahora, si la velocidad en X es constante y es 10 metros sobre segundos, entonces, obviamente, la aceleración tiene que ser igual a 0. Pero si el hombre ejerce una fuerza tal que esta cantidad no se anule, entonces la aceleración no puede ser 0. Fíjense ustedes la condición de que la aceleración
sea 0, implica que la fuerza del hombre tiene que ser igual a menos la fuerza de roce. Menos, vamos a ponerlo en otro color aquí porque estamos ya terminando la idea. Entonces, esto debe ser igual a menos la fuerza del hombre. Porque fuerza del hombre más fuerza de roce es igual a 0, ¿no? Pasamos la fuerza de roce a restar, o la fuerza del hombre a restar, y nos queda menos fuerza de roce igual a fuerza del hombre. Y entonces ahora podemos cambiar el signo en todos lados de la ecuación y determinamos que la fuerza del hombre es igual a mu k por m por g. No tenemos... Bueno, vamos a terminar el de evaluar aquí, aquí arriba. Entonces, la fuerza del hombre será igual a mu k por m por g, según esta fórmula que determinamos. Y si evaluamos los números, ahora mu k es 0,7, como dijimos aquí. La masa es de 100 kilogramos y G podemos decir que es 10 metros sobre segundos al cuadrado, para utilizar el mismo número de cifras significativas. Entonces sería 100 por 10 es 1000, por 0,7 es 700. 700 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que es lo mismo que decir newton. Entonces esa debe ser la fuerza que debe emplear el hombre para empujar esa caja a una velocidad constante, considerando que la fuerza de rozamiento es de 0,7. Bueno, dejamos este video hasta aquí y seguiremos hablando próximamente con otros ejemplos.